1027 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, se están cumpliendo hoy, 30 de mayo del 2025. Se acabó mayo, llegamos a mitad de año y este año va volando. No sé si a ustedes también les ocurra lo mismo. Como siempre les decimos, fantástico y bendecido día para todos ustedes. Les decimos también bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente, con C de consulta popular, con C también de cabildo popular, y por supuesto le damos las gracias eternas, infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. He comenzado los últimos videos, sobre todo el último video lo comencé con todas esas acciones que están ocurriendo en el Catatumbo, acciones que muchas veces pasan desapercibidas por estar pendientes de otras cosas, ¿no? De todos esos ataques que genera esa prensa mediática, esa prensa de la oligarquía ante nuestro gobierno, ante nuestro presidente. Entonces las cosas buenas muchas veces pasan desapercibidas, como lo digo, y por eso también quiero comenzar hoy con dos entremés antes de pasar a los platos fuertes. Y lo primero tiene que ver obviamente con esa gira que se está haciendo por el Catatumbo, con esa gira que está llevando a cabo Daniel Rojas Medellín, el Ministerio de Educación, por supuesto, en todo este Catatumbo. Vimos ayer también, estuvo en el Carmen en convención, y estábamos pendientes también de la visita de Daniel Rojas al Tarra, también en el Catatumbo. Tengo el gusto de conocerlo. Según he entendido, también la carretera entre Convención y el Tarra también está ya adjudicada, así que son muy buenas noticias, excelentes noticias que demuestran que sí, en realidad Colombia está cambiando, pero como lo digo, nos distraemos muchas veces con los ataques que esa gente, que esa derecha nefasta colombiana genera. Entonces, empezamos con Daniel Rojas Medellín, como lo decimos, en el Tarra. Estuvo en el Tarra, allá en el Catatumbo. Antes, solo muy pocos jóvenes del Catatumbo lograban llegar a la universidad. Los que el gobierno, que también les sacaba los ojos por exigir el derecho a la educación, consideraba pilos, sin tener en cuenta las condiciones en las que estudiaron la educación básica y media, o que muchos colegios en la región no llegan al grado 11. Y es verdad. Por ejemplo, yo la experiencia que tengo allá en convención, todos aspiraban, los que tenían el dinero, tenían la posibilidad, todos aspiraban era a irse a estudiar a Bogotá. Los papás pensaban que era de pronto lo mejor, a la vista de que pues cerca, hablo de convención, cerca pues no tenían mucha posibilidad, ¿no? Entonces la opción era irse a estudiar, y por lo general pues para Bogotá, a Bucaramanga también mucha gente, muchos estudiantes, muchos padres de estos jóvenes allá en convención pues los enviaban a estudiar a Bucaramanga. Les tocaba pues salir de su casa, salir de su departamento, irse a otro departamento, y ya sabemos también muchas veces qué ocurre, ¿no? En esas universidades con las personas o con los estudiantes que van de pueblos, como son muchas veces maltratados, podemos decirlo, maltratados, humillados, hasta el punto que hemos visto las decisiones que han tomado algunos de quitarse incluso hasta la vida. Entonces, esas cosas son cosas positivas. El que no tenía plata para mandar al muchacho a Bogotá a estudiar, imagínense lo que cuesta una universidad, pagarle la vivienda, la comida, todo lo que cuesta de vivir en Bogotá. Entonces, pues estas son grandes noticias. Tengo aquí en mente la vecina donde nosotros llamábamos a la abuelita, porque la abuelita no dejaba poner teléfono en la casa. Entonces tocaba llamarla al frente, y siempre una señora que nos contestaba, y cuando íbamos a vacaciones nos hablaba que los hijos que tenían que irse para Bogotá a estudiar y todo eso. Y siempre recordaré esas palabras de Argénida, se llamaba la vecina que tenía la abuelita allá en convención. Entonces, ¿qué es lo que dice también el ministro? Hoy desde el Tarra, en el Catatumbo, mi compromiso con los jóvenes es llevarles la universidad pública a la región, para que puedan cumplir sus sueños, transformar sus territorios. Ya lo estamos haciendo y vamos a acelerar más, a revolucionar el cambio. Eso es verdadero cambio. Esas son excelentes noticias. Y vemos acá estas imágenes de Daniel Rojas allá en el Tarra. Me parece excelente esta gira que está haciendo el Ministerio de Educación en esta zona, en el Catatumbo, muchas veces olvidado, computadores se están entregando, en fin, algo muy, muy bueno está haciendo. Y destacamos, ¿cómo no?,
Destacamos la labor de Daniel Rojas Medellín como ministro de Educación. La verdad, es uno de esos liderazgos nuevos, liderazgos jóvenes que en lo personal, pues me gusta. De pronto le faltaba más experiencia. Por ahí vimos una que otra llamadita de atención de Gustavo Petro, pero esto ha servido y la labor de Daniel Rojas tenemos que destacarla y sobre todo pues educación. Falta ver también, hombre, que fuera el Ministerio del Deporte, ¿no? Y también se hiciera algo a la par con la educación. Ministerio del Deporte allá en Convención, en el Catatumbo, hombre, que seguro que hay mucho talento que quiere también pues surgir y labrarse un futuro, ¿cómo no? Con el deporte que es, como lo digo, más o igual o más sacrificado la vida de un deportista a la de un estudiante. Es mi opinión y es verdad. Un deportista para llegar a ser de élite, lo que tiene que pasar es mucho. Así que esperamos entonces también esa unión, hombre, con el Ministerio del Deporte, que se lleve el deporte, que se lleve en campos de entrenamiento, sitios de entrenamiento, aparte pues de la clase de educación física. Pero en toda esa zona yo allá en Convención me pegaba unos partidos de fútbol más buenos y por allá jugaban también, mucho talento hay y muchas veces no surgen porque no hay oportunidad, porque el Estado no presenta alguna oportunidad también en cuanto al deporte. Así que destacamos esa noticia, ese era el primer entrante, noticias positivas y sobre todo con nuestro Catatumbo, que por fin se está viendo que el gobierno, que el Estado puede llegar y puede cambiar esos territorios, sacarlos de esa ola de violencia, de esa espiral de violencia en que es lo único que lleva cuando alrededor pues se encuentran puros cultivos de coca y narcotráfico y todo esto. Entonces, destacadísima, y con esa noticia quería comenzar el video. Y la segunda noticia que también me alegra muchísimo, no, espere que tengo más de Daniel Rojas, perdón. Se han recibido críticas por no quedarse en Bogotá, por preferir las trochas a las oficinas y los encuentros reales a los escritorios. Tal vez tengan razón, porque mientras otros ven lejanía, nosotros vemos propósito. Es un post del Ministerio de Educación. Por eso vinimos al Catatumbo, no a prometer, sino a cumplir, a escuchar, a rendir cuentas, a mirar a los ojos, porque esta tierra, tantas veces olvidada, merece una inversión histórica en educación. La ruta del amor por el Catatumbo. Una inversión histórica en educación y ojalá en deporte. Escuchemos a Daniel Rojas Medellín. He escuchado ya en 2 o 3 intervenciones que parece que soy el primer ministro que viene al corregimiento de San Pablo. Ojalá sea el primero de muchos y vengan muchos más ministros y ministras acá. Y no solamente vengan, sino que traigamos anuncios que les sirvan a la comunidad. Y esto lo digo porque a mí me critican mucho. Les voy a comentar la anécdota mía, porque no quiero hablarles como ministro, quiero hablarles como su amigo, como su compañero, pero sobre todo como su servidor. Soy un servidor público. Maritza es una servidora pública. Ricardo es un servidor público. ¿Saben qué significa ser un servidor público? Pues que nosotros estamos para servirle a quién. ¿Y quién es el público? Exactamente. O si lo ponemos en otras palabras, ¿quiénes son los jefes de nosotros? ¿Quiénes son los jefes de nosotros? Así es, ustedes. Entonces venimos a presentarnos ante nuestros jefes, ante quienes tenemos nosotros la obligación de servirle. Y ustedes como nuestros jefes nos tienen que decir, más o menos como ya nos lo han dicho aquí, pues qué esperan de nosotros. Y nosotros como sus servidores les damos explicaciones. Pero también somos compañeros y compañeras. Porque alguien decía por acá, el cambio lo construimos entre todos, entre todas. Y como compañero, les comento, me critican mucho. Miren las redes sociales, me critican por todo. Pero una de las críticas que me hacen es que yo allá en Bogotá casi no me reúno
con la Universidad de los Andes, con la Javeriana, en el Nogal, con la élite de la educación en Colombia. Y a mí me da mucha pena con ellos. Pero es que con el respeto que me merece la Javeriana, los Andes y esa élite educativa colombiana, pues ellos ya han tenido muchos ministros de educación, los han tenido casi todos, los se han reunido muchísimo, han decidido la inversión siempre. Yo soy el ministro de Educación del Catatumbo, yo soy el ministro de Educación de San Pablo, de Teorama, de Ocaña, de donde no han venido ellos. Porque aquí están mis jefes, porque mis jefes son ustedes. También tengo que hacer una crítica o autocrítica, porque venimos aquí a anunciar una inversión de 583.000 millones de pesos. Yo estaba haciendo unas cuentas porque es que 583.000, ¿quién ha visto 583.000 millones de pesos? Esos son, yo hice aquí unas cuentas, son 5.400 billetes de 100.000 pesos, imagínense. Eso es pagarle a 100 personas un salario mínimo durante 280 años. O sea, es mucha plata. $500 millones de pesos. Pero resulta que estamos haciendo esa inversión histórica en el Catatumbo y es insuficiente. No alcanza. Sigue siendo muy poquita plata. ¿Y por qué sigue siendo muy poquita plata? Pues hay que decirlo con la verdad. Y aquí les pido que hagamos un pacto ustedes y nosotros. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el Catatumbo ha sido una región históricamente olvidada. Nadie voltea a mirar al Catatumbo. Allá en Bogotá, donde se reúnen esos que nos critican, cuando les hablan de Catatumbo, ni siquiera saben ubicarlo en el mapa. O si lo ubican, lo hacen con prejuicios, porque no conocen, porque no ven, porque no sienten. Y en ese sentido, amigos y amigas, compañeras, jefes y jefas, tenemos que unirnos ustedes y nosotros. En lo personal, eso me emociona mucho, muchísimo, porque lo digo hasta el cansancio, conocedor del Catatumbo, conocedor, familia en convención, mi abuela materna, mi madre, en fin, mucho, mucho, y en Cúcuta, en Tibú también, yo tuve familia en Tibú, luego ellos tuvieron que irse para Cúcuta, y tengo familia actualmente en Villa del Rosario, y en Cúcuta, por supuesto, también. Bastante. Así que un abrazo a toda la gente del Catatumbo, a toda esta gente hermosa que por fin sienten que tienen un gobierno que sí está con la gente. Esto a mí me emociona. Y si estamos emocionados hoy así de viernes, pues hay otra noticia que también nos emociona y que estamos atentos a lo que está ocurriendo. Aquí todos los días hablamos, oiga, se necesita una reforma laboral, una reforma a la salud, una transformación, no reforma, esa palabra no me gusta, una transformación al sistema de salud y por supuesto una de las que más pedimos, transformación agraria, pero la que más pedimos también, y otra que es muy importante, es la transformación al sistema de justicia en Colombia. Entonces, se han dado pasos importantes en ese sentido y me emociona muchísimo, me emocionó mucho ver ayer al doctor Augusto Ocampo, nuestro ministro encargado, nuestro ministro de Justicia encargado, pero me gustó mucho verlo porque, qué bien ver a Augusto Ocampo y que esté tocando precisamente estos temas de reforma a la justicia. Comenzamos entonces para el segundo entrante, Heráclito Landines. Durante años, la ciudadanía ha exigido una justicia que garantice derechos, que actúe con eficiencia y que sobre todo repare a las víctimas. Ese reclamo empieza a hacerse realidad con la aprobación unánime de la reforma a la justicia, y siguen utilizando la palabra, de la transformación al sistema de justicia en Colombia. Una apuesta por un sistema penal que prioriza la justicia restaurativa, se lo hemos escuchado muchas veces a nuestro presidente,
y fortalece el principio de oportunidad. Una reforma que marca el camino hacia una justicia más humana, cercana y transformadora. Entonces, nos vamos, después de leer el post de Heráclito Landines, nos vamos para el Ministerio de Justicia. Y aquí dice en un hilo: durante su intervención, el ministro encargado, Augusto Ocampo, mencionó que el proyecto de ley 416 del 2025 nace de la firme convicción de que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes debe transformarse para que cumpla una función restaurativa, pedagógica y protectora. Entonces, véalo. Escuchemos, hombre, al doctor Augusto Ocampo. Este proyecto propone una justicia que educa, que reconcilia, que sana heridas y que ayuda, sin lugar a dudas, a reconstruir caminos. En esencia, lo que hoy proponemos es una visión de país. El propósito de esta reforma es claro: adecuar nuestro sistema juvenil para que cumpla realmente su función restaurativa, pedagógica y protectora. Este proyecto no minimiza la responsabilidad ni el daño causado de ninguna manera, pero sí reconoce que la justicia también debe servir para enmendar, no solo para sancionar. No estamos aquí para justificar delitos de ninguna manera. Estamos aquí para corregir un modelo que en muchos casos ha fallado en ofrecer respuestas justas, eficaces y humanizantes sobre todo. Esta propuesta legislativa no fue elaborada en despachos cerrados ni escrita a espaldas de la realidad. Surgió del trabajo conjunto y del diálogo entre múltiples sectores. Fueron 15 entidades nacionales, incluida la Fiscalía Nacional de la Nación, 14 comités departamentales y el Comité Distrital de Bogotá. Y sobre todo, importante resaltar la participación de quienes conocen de cerca el funcionamiento diario de este sistema, es decir, nuestros jueces de la República, magistrados, defensores, académicos, expertos, funcionarios y operadores judiciales que han nutrido esta propuesta con su experiencia y con su compromiso. El proyecto además ha contado con el respaldo del Consejo Superior de la Judicatura, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y componentes de distintas bancadas. Es importante resaltar este aspecto, lo que demuestra que esta no es una bandera más partidista. Este es realmente un acuerdo de Estado por la infancia y por la justicia. Dentro de estas innovaciones queda claro, las más destacadas también, importante resaltar, el fortalecimiento del mecanismo de suspensión del procedimiento a prueba, que permite al adolescente asumir compromisos concretos, medibles y orientados a la reparación y a la transformación personal. La inclusión de audiencias periódicas de seguimiento judicial que garantizan el cumplimiento de los acuerdos y permiten además evaluar los procesos de cambio con rigurosidad y cercanía. La consolidación del enfoque terapéutico que no sustituye la justicia, sino que la complementa, reconociendo las dimensiones emocionales del daño, tanto de quien lo causa como de quien lo sufre. Este no es debilidad institucional de ninguna manera, es una versión y una visión de sensatez legislativa y responsabilidad social. Y no menos importante, este proyecto es fiscalmente viable. Cuenta con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que ha determinado que su implementación no requiere de ninguna manera nuevas asignaciones presupuestales, sino el uso más eficiente y articulado de los recursos existentes. Asimismo, cuenta con el concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal. Es decir, no venimos a pedir más presupuesto, venimos a pedir mejores decisiones. Sé que muchos de ustedes comparten la convicción de que el país necesita un nuevo enfoque frente a la juventud. Y este proyecto, sin lugar a dudas, ofrece las herramientas, los principios y la solidez institucional para hacerlo posible. Los adolescentes en conflicto con la ley no nacieron al margen. Muchos han sido víctimas, pero sin oportunidades reales,
la redención, la reconciliación y la reconstrucción de proyectos de vida. Sin ese apoyo, este proyecto es además una invitación a creer en nuestros jóvenes, a legislar con visión, con compasión, pero a su vez también con un gran coraje político. Un grandísimo paso. Me gusta, aparte de que este proyecto haya sido presentado por el doctor Ocampo, proyecto para los jóvenes, para la adolescencia, precisamente él, luchador de los jóvenes, pues me gusta que se haya podido llegar a un consenso donde no importan los tintes políticos. Se puede, sí se puede. En eso, ahí hay un gran paso y un ejemplo que se puede llegar a seguir. ¿Cómo no? Es que la gente que o vota o que apoya a la derecha también son parte de Colombia. Entonces en algún momento, hombre, tiene que unirse, pero desafortunadamente prima más los sesgos políticos hacia una persona o los sesgos hacia esa persona, como lo es Gustavo Petro, pero no miran la trascendencia que puede tener un país o lo trascendental que pueden ser las decisiones que se tomen en conjunto, pensando en eso, en Colombia, que es lo que queremos, ¿no? Lograr esa transformación. Entonces escuchemos lo último ya del doctor Augusto Ocampo y pasamos al siguiente tema que tiene que ver con la peinada que le pegó Levy Rincón a Katy Jubinao, pero aparte también hay muchas buenas noticias que tenemos aquí agrupadas para ustedes el día de hoy. Entonces nos vamos a escuchar ya por último al doctor Augusto Ocampo. En coincidencia con lo que acaban de señalar, celebrar y en nombre del gobierno, en mi calidad de ministro de Justicia encargado, reconocer el trabajo mancomunado de quienes tuvieron esta iniciativa legislativa, a saber, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, los buenos oficios también, por qué no decirlo, del Ministerio de Justicia. En este caso, pues se ha aprobado y es ya un hecho este avance crucial para acercar la justicia en términos de equidad y, lógicamente, que sean los ciudadanos de Colombia quienes a partir de este momento sientan más cerca la administración de justicia más eficiente, equitativa y digna. Con esta decisión, sin lugar a dudas, Colombia demuestra un gran compromiso con el Estado Social de Derecho, con la democracia y es adicionalmente un voto de confianza en una reforma que responde sin lugar a dudas al clamor ciudadano. El día de hoy, en términos muy puntuales, gana la Administración de Justicia y gana Colombia. Qué bueno, ¿no? Listo, pues ese era el segundo entrante que tenemos para el día de hoy. Hoy de viernes, noticias buenas, nos gusta comenzar nuestro contenido y ojalá todo nuestro contenido fuera eso, noticias positivas, las verdaderas transformaciones que se están dando en el país y repito que muchas veces nos distraemos porque el acabalo, que polo, que el no sé qué, que no sé qué y qué tal, ¿no? Entonces enfoco este contenido hacia eso, hacia las cosas positivas. Y ahora sí, llegamos a la peinada impresionante que le pegó Levy Rincón a Katy Jubinao. Pasamos entonces a ese tema. Resulta que dice Katy Jubinao que está en el Uruguay con los congresistas de todo el continente y me dijeron algo parecido. Miren esto. El recargo nocturno es un invento tropical. En los demás países no puede decirse tal cosa como que la noche empieza a las 6. Los recargos nocturnos no existen, solo las horas extras. Primero aquí, ¿qué hago? Pues garzón. Mira. Colombia con C, magazine virtual. Y en esto que dice Katy Jubinao, porque vivimos por acá, ¿no? Y tenemos amigos en Noruega, tenemos amigos en Bélgica, tenemos amigos en Suecia, y sabemos, ¿no? Cómo funcionan esos países, ¿no? Y sabemos también la hora que oscurece, ¿no? Porque ese es el otro tema. Entonces, lo primero que hay que destacar de esa respuesta antes de pasar a Levy Rincón es que está comparando Colombia con otros países, por decir Noruega, o como este que dice Jaime Romero, los que dicen que el recargo nocturno obviamente debe empezar a las 6 de la tarde porque a esa hora anochece. Mira la estupidez, escuchen esto,
porque a esa hora anochece, creerán que en Noruega o Suecia pagan recargos desde las 3 de la tarde en invierno, por favor. ¿Ah? Noruega, trabajan 34 horas a la semana. Listo, los sueldos son como de 4.000. Suecia, vayan y miren los sueldos en Suecia, cómo son las condiciones laborales. Eso sí, en Suecia te ganas 10 euros y tienes que darles 4 al Estado. La educación es gratuita, pero vayan y miren ese país, cómo funciona. Vayan y miren en Finlandia, por ejemplo. Y ahora, hablando de Finlandia, un paréntesis, están en problemas con Rusia. Y la forma como ese país se une para defenderse de los ataques rusos. Impresionante, los invito a que lean, a que investiguen cómo la táctica que está utilizando Finlandia, de esa unión que hablamos, ¿no? Todos por un país. Esa unión que en México se presentó cuando Donald Trump empezó a caerle al país, pues ¿qué hicieron? Empresarios todos empezaron a unirse, no importó el sesgo político, el partido político, nada, solo importaba una palabra: México. Eso en Colombia, vea, se puede hacer. Entonces hay que dejar clarito eso, ¿no? El temita, que cómo son las jornadas, antes de hablar una estupidez de esas, hay que saber cómo funcionan esos países, cómo son las jornadas. Aquí en España ya el año entrante creo que empiezan a 37.5 horas. Aquí son 40 y van reduciendo con los mismos salarios. Entonces que no vengan a hablar de esas estupideces, porque son definitivamente. Y mire, aquí le contestaron: estúpido. ¿Qué cree? Estúpidos a los trabajadores de clases populares baja y la media del continente. Por supuesto que se cumple una jornada y en la noche la justicia retributiva premia el sacrificio de horas extras nocturnas. ¿En serio? ¿Está comparando las políticas laborales en Noruega o Suecia con Colombia? Tan charros que para unas cosas el símil es Bolivia o Perú y para otras se van hasta Noruega, donde el salario promedio es de al menos 4.000 euros al mes. Dicen acá. Más fácil todavía, si va a publicar algo, piense primero si vale la pena ponerse en ridículo haciendo comparaciones estúpidas, que antes de aprobar su punto lo van a dejar mal parado y le van a terminar dando la razón a sus contradictores. Por acá dice: estás comparando con un país como Noruega, donde trabajan 37 horas a la semana e incluso muchas empresas trabajan 4 días a la semana, una nueva modalidad que ha traído grandes resultados. Definitivamente la ignorancia es atrevida. Eso en respecto a una parte de lo que dice Jubinao y lo que dice mucha gente, ¿no? Porque yo acá lo he dicho, es que acá oscurece a las 8, ¿sí? Por ejemplo. Pero miren las condiciones laborales en España, ¿cómo son? Que tiene problemas, como todo. Y lo hemos visto, la lucha que tuvieron aquí en Málaga, allá donde estábamos parados el día del 1 de mayo, que hicimos la entrevista al presidente, al secretario general de las comisiones obreras en Andalucía. Y nos contaba, aquí, donde estamos parados, una lucha incansable. Él dijo incluso que si toca llegar a huelga general, pues a huelga general. Lo dijo y ahí está en el video. Y después fue anunciada también la huelga general. Entonces, primera parte de eso que postea Jubinao. Ahora vamos, porque nos metimos a la cuenta de la señora Jubinao a ver qué era lo que decía antes. ¿Por qué? Es que son perfectos, ¿no? Nos vamos entonces a la respuesta de Levi Rincón. Colocamos la musiquita porque al finalizar esta respuesta coloco la carrera de Klopp corriendo, porque esto es buenísimo. Siempre lo hago cuando hay una peinada, ¿no? Levi Rincón le contesta a la señora Jubinao. Lo dice la señora que antes de ser congresista y contratista trabajaba en un call center. Y ahí sí, no le parecía que las horas nocturnas eran un invento tropical. Este es el ejemplo de cuando una arribista muerta de hambre prueba el poder y la plata, cínica y miserable. Bueno, y ustedes ya saben que me gusta meterme a buscar por allá en las cuentas de estos, ¿no? Me gusta meterme, entonces me metí a la cuenta de Jubinao y puse call center para buscar posts anteriores.
Me encuentro con este que es del 2022. Dice, la jornada laboral, Gustavo Petro dice, la jornada laboral de 10 horas no es más que explotación a la trabajadora y el trabajador como se hacía en el siglo XIX, la época del capitalismo salvaje. Hay cierta dirigencia económica con su candidato que quiere llevar a la gente es a una nueva esclavitud. Eso lo posteó Gustavo Petro, como decimos, en el 22. Y decía Katy Jubinao, media hora para almorzar, mejor dicho, eso ni cuando yo trabajé en un call center recién llegada a Bogotá hace 17 años. Me daban 40 minutos para almorzar y era una explotación horrenda. Renuncié a los 6 meses. Ese es uno. Ave María, es que... Y dice por acá esto por allá es del 2012. ¿Por qué será que el gremio empresarial de este país es tan miserable con los trabajadores? Porque no hay incentivos para que sean de otra forma. Repetimos, son posts que ha enviado la señora Jubinao hace muchos años. Vea, por ejemplo, esto, en el 2020. ¿Alguien me puede confirmar, por favor, que esto del teletrabajo está más duro que el trabajo? Ahora trabajo de 7 a.m. a 11 p.m. de domingo a domingo. No vendan humo y no mientan a la gente. Es increíble el cinismo de esta gente, ¿ah? Dios. No lo puedo creer. Recordemos entonces también, ¿no? Toda la campaña que está estratégicamente lanzada para, por medio de nuestra reforma, esta gente llevarse la gloria, pues. Eso no se puede permitir. Y ojo, que estamos atentos, porque seguramente otra marranada tienen planeada. Seguramente allá en la plenaria del Senado. Mucho cuidado, porque eso no hace falta ser pues un adivino para prever que ya tendrán algo bien pactado. Estos movimientos en el tema de Angélica Lozano, ayer escuchando a Mafe Carrascal, yo no sabía incluso que se había escondido en el baño la señora Lozano, ¿no? Presuntamente, para no votar. Vimos cómo se salió, fue en la Antala. Tin. Lo vimos, ¿no? Que sabemos que no tiene compromisos con el pacto, pero eso fue clave, ¿no? Ahora el tema de la señora Peralta, la votación irregular, sin leerse, por ejemplo, el tema de las 12 preguntas. No se leyó ni media pregunta. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Pero que todo esto es estratégicamente acordado. No se les haga raro si hayan hecho presuntamente por ahí reuniones, llamadas, WhatsApps, coordinando todo este tema. Recordemos la madrugada de Paloma Valencia también, ¿no? Eso fue claro. Y yo sigo diciendo, ¿qué pasaría si el pacto hubiera votado no? ¿O qué hubiera pasado si el pacto hubiera votado no a revivir esa consulta? Esa consulta no, esa reforma. Listo. Bueno, dejamos el tema ahí y continuemos con noticias buenas, porque oiga. Y aunque suene, que lo decimos siempre, que suene, ¿cómo es que se dice? Que suene palabra de cajón. Esto no lo publican en esos medios. Suena de cajón, pero es la verdad. Resulta que el gobierno atendió los reclamos de los pacientes y de los usuarios sobre los trámites engorrosos en el sistema de salud. Y entonces el Ministerio de Salud y la Supersalud emitieron la circular conjunta externa 019 del 2025. ¿Y qué tiene de raro esta circular conjunta externa 019 del 2025? Pues nada más ni nada menos que en esta les ordenan a las EPS y a las IPS no exigir autorizaciones para acceder. ¡Ah! ¡Qué buena noticia! Para acceder a servicios y tecnologías en salud, como aquí. ¡Hombre, qué bueno!
Lo que buscamos es que si un paciente llega ahí al servicio y ahí le pueden suministrar la atención, ahí deben hacerlo, sin esperar a donde determine la EPS que deben llevarlo. Esto para eliminar barreras. Muchas barreras obedecen a la gente esperando porque no autorizan los servicios. Qué buena noticia. Qué excelente noticia. Cabe resaltar que esta medida aplica para los casos de pacientes, espere que lo estoy escuchando acá, cabe resaltar que esta medida aplica para los casos de pacientes en atención de urgencias, tratamientos de cáncer o VIH, servicios incluidos en las rutas integrales de atención en salud, RIAS y eventos priorizados en salud pública. Pero entonces, pues escuchemos al ministro. Sí, desafortunadamente, ¿qué sucede? Que una persona llega a una urgencia, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay que estar esperando a que la EPS determine a dónde lo va a mandar. Voy a dar un ejemplo. Un día llegué a Río Sucio, Caldas. Encontré un paciente que llevaba 4 días en urgencias. Tenía el brazo partido. Estaban esperando a ver si lo direccionaban y lo transferían a Cali o a Popayán. Y resulta que ahí en ese hospital de Río Sucio, Caldas, hay ortopedista, anestesiólogo, hay resonador, hay quirófano, hay todo lo que permite que se le pueda atender ahí. Pero como la EPS no autoriza, sino que la autorización era para sacarlo para Cali o para Popayán, pues no se justifica ese tipo de situaciones. Con esto lo que queremos es hacer de que un paciente llega ahí al servicio, si ahí se le puede suministrar toda la atención, se le tiene que suministrar toda la atención, sin estar esperando a que la EPS determine a dónde tiene que hacerle servicio. Esto para eliminar barreras. Muchas barreras obedecen a la gente esperando porque no autorizan los servicios al paciente, a pesar de que ahí se le puede suministrar absolutamente todos los servicios. Tenemos que eliminar las barreras de acceso. Y eso es lo que buscamos en este tipo de resoluciones, especialmente para vidas de personas muy especiales, ¿no es cierto? Como puede ser un niño, como puede ser un adulto mayor, como puede ser una madre, como puede ser una persona que sufra alguna enfermedad catastrófica y que necesite una atención en forma inmediata y oportuna. Sí. Excelente esa noticia. Y ahora pensando, mientras escuchaba al ministro, este decreto permite también que se evite una práctica macabra que tienen las EPS, y es el tema del paseo de la muerte. Lo digo porque las personas que no lo sepan, mi madre falleció de un cáncer de colon en el 2015 y fue una lucha constante con las EPS, en fin, en ese caso era Sanitas. ¿Y qué pasaba? Pues muchas veces, incluso con el tema de mi madre, un día tenía una cita, ¿no? Pues estábamos detrás a ver si se podía empezar a hacer la quimioterapia. Y estábamos detrás de esa cita y vivíamos en Cañaveral, en Bucaramanga, las personas que conozcan. Y teníamos ahí al lado, cerca, pues en el bosque, ahí queda cerca, una clínica impresionante, ¿no? La Ardila Lule y la Foscal y tal. Pues ahí mi mamá podía ir a que la atendieran, no. La mandaron hasta la clínica Los Comuneros que queda al otro lado de la ciudad. Los que conocen Bucaramanga, de Cañaveral, de Florida Blanca, o sea, tienes que cruzar toda la ciudad casi llegando al estadio. Y llegamos allá y no, que el código estaba mal, empezando que cuando fuimos a bajar no había, el celador no tenía, el celador primero, a ver qué pasa, ¿no? No tenía ni la llave de la silla de ruedas que tenía ahí para poder subir a mi mamá, en fin, unas cosas impresionantes y con Sanitas, ¿no? Y de ahí entonces nos tocó devolvernos. Mi esposa estaba furiosa, casi coge de los pelos por allá, una enfermera también, o sea, un trato increíble, increíble. Nosotros peleamos con todo el mundo. Yo también una vez me le tuve que parar a un doctor sin lo más mínimo de sentimiento, sin la más mínima humanidad, tratando a una paciente de este tipo, ¿no? Con un cáncer avanzado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, por medio de esos
tramolleos que hacen con las autorizaciones y todo este tema, pues ahí se presenta el paseo de la muerte. ¿Qué pasó? Me dieron la autorización para la cita, ahora sí en la clínica que estaba ahí cerca, pero 15 días después. Y por supuesto, un cáncer haciendo metástasis 15 días. Cuando logramos llegar a la cita, lo siguiente fue que mi mamá se me fue. Increíble, eso pasa. Y también conocimos y vimos casos de personas que en esa lucha de todos los días tener que ir a pedir una autorización, que tengo que ir hasta Cabecera, si vivo en Florida Blanca tenía que ir hasta Cabecera a buscar la autorización para que me atiendan, pues mucha gente dice, pues que se haga la voluntad de Dios. Y si me llegó la hora, pues me llegó la hora, pero yo no sigo luchando con esta EPS para que me den una autorización. Eso también se ve así y se ha visto así, no de ahora, de toda la vida. Y lo digo como siempre lo digo, ¿no? De las cosas que hablo es porque por lo menos conozco y sé de lo que estoy hablando. Y así fue. Y así fue. El resultado, se me fue mi mamá. Nos hicieron el paseo de la muerte. Esto también va a evitar ese tipo de circunstancias y que sigan aprovechándose con algo que es una práctica comprobada, no de ahora, sino desde hace ya mucho tiempo. Así que nos alegra esa noticia. Y como estamos con buenas noticias de viernes, cerrando la semana, ya este mes de mayo, pues sigamos entonces con buenas noticias y esto es otra excelente. Tomo a Mafe Carrascal. Me alegra profundamente que el gobierno nacional haya decretado la formalización laboral de las madres comunitarias, reconociendo su invaluable labor en el cuidado de la niñez colombiana. Y miren los ojitos de puchero que hizo, claro. Con el decreto 0586 del 2025 se crea oficialmente el cargo de madre comunitaria dentro de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reconociéndolas como trabajadoras oficiales del Estado. Y miren otra vez el ojito, ese icono siendo puchero, qué buena noticia. Esta medida garantiza su estabilidad laboral y sus derechos y marca el inicio de una formalización progresiva hasta 2028. Un paso histórico hacia la dignidad y la justicia laboral, corazoncito moradito y puño arriba. Muy buena noticia, cita Mafe al espectador que dice: el gobierno Petro se adelantó a la discusión de la reforma laboral y decretó la formalización de las madres comunitarias. Se adelantó a la discusión de la reforma laboral. No, señores, el gobierno actuó con lo que puede hacer conforme a la ley y a la Constitución, actúa y decreta la formalización de las madres comunitarias. Ese es el titular que debería utilizar este pasquín también en el que está convertido el espectador. Formalización de madres, nos vamos para RTBC, ahí vemos al presi firmando. Ahora los padres y madres comunitarias harán parte de la planta de trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo al decreto 0586 del 2025. El Gobierno Nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el ICBF, de manera armónica desarrollará los instrumentos normativos que permitan la formalización laboral de manera progresiva y gradual del acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo y el marco gasto de mediano plazo de las madres y padres comunitarios. Se lee en ese decreto. Sin duda es una gran noticia para las y los colombianos que dedican su vida en la labor de cuidado de niños y niñas. Un paso adelante con las herramientas que tenemos, se crea el cargo, luego avanzamos con algunas, pero provisional, y hace falta la consulta popular y la reforma laboral para que ellas y los trabajadores de hogares infantiles puedan ser trabajadores oficiales permanentes, escribió Astrid Cáceres a través de su cuenta de X. Esta medida garantiza la estabilidad laboral, sus derechos, marca el inicio de una formalización progresiva, como lo decimos, hasta el 2028. También eso lo escribió la congresista Mafe Carrascal, que lo acabamos de leer. De acuerdo con cifras del ICBF en Colombia, hay un registro de 40.469 madres comunitarias.
logro histórico. Con los padres y madres comunitarias se suma a otros avances que el gobierno del cambio ha efectuado con las madres comunitarias, también, recordamos, como el incremento al subsidio para su vejez en un 95% del salario mínimo, que se estableció en los artículos 137 y 139 del Plan Nacional de Desarrollo. ¡Ay, papá! ¿Qué tal esas dos noticias, no? Recordamos esta, el incremento al subsidio para su vejez en un 95% del salario mínimo. Hágame el favor. Esto es verdadero cambio. Y no es que de aquí en comité y aplauden, y Petro. No, es que es así. Y pues si les duele, pues ahí sí, como decía la vicepresidenta, ¿no? Que ahora ese de malas como que se nos devolvió, ¿no? Pero así como decía, de malas, que a propósito se nos ha como devuelto, ¿no? Pues de malas, ¿no? Bueno, vamos llegando así al final de este contenido, pero antes de pasar a las ñapitas, tengo un temita que quedamos también ahí, quedó ayer flotando en el aire. Hablábamos de ese juego macabro que había hecho Angélica Lozano, me refiero a esto. Dice Angélica Lozano, esto lo tratamos el día de ayer, pero es que me faltaba la respuesta de Esmeralda Hernández. Entonces, los que no vieron el video de ayer, que los invito a que lo vean, por supuesto, decía la señora Angélica Lozano, a quien desvirtúe 5 mentiras del texto de la foto que repiten y difunden con odio para generar rabia entre la gente que les cree. Miré el lado descarado de esta mujer, ¿no? No quiero leerla. ¡Uah! Entonces Esmeralda Hernández publicó aprobada la ponencia mañana de la laboral liderada por Angélica Lozano y los partidos tradicionales. ¿En qué consistía el juego macabro? Que esa mujer, Angélica Lozano, dijo que el que le desmintiera a lo que decía acá Esmeralda Hernández, o que le comprobara que eso era mentira, pues que le daba un bono de 200,000 pesos en libros, no sé qué, otro bono al que le desvirtuara 4, si era 4, entonces que le daba un bono de 150,000 pesos en librería, en fin. ¿Qué fue lo que posteó Esmeralda Hernández? Dice, quedan por fuera los trabajadores del campo, aprendices del SENA y transportadores, entre otros. ¿Mentiras? Se niega que la jornada nocturna empiece a las 6 de la tarde. Eso es mentira, señora Lozano. Se legaliza el trabajo por hora, lo que precariza aún más el trabajo. Eso es mentira, señora. Se niega la licencia menstrual. Eso es mentira, señora. Se niega la vinculación laboral de al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores. Eso es lo que publicó Esmeralda Hernández. A lo cual, el día de ayer, el senador Wilson Arias, primerita, queda por fuera los trabajadores del campo, aprendices del SENA. Se la respondió. Lo que les digo está en el video anterior. La representante Mafe también dijo, le contesto la cuarta, se niega la licencia menstrual. Tome, atendidita. El Pacto Histórico emitió un comunicado, todas las que dice ahí, también confirmado que es verdad lo que dice la senadora Esmeralda Hernández. Pero faltaba la respuesta de la senadora Esmeralda Hernández y estuve cazando ayer el post a ver en qué momento, obviamente para traerlo el día de hoy, y efectivamente pues lo hizo a través de RTBC Noticias. Entonces por aquí lo tengo, a ver, aquí está. Vamos a escuchar qué dijo la senadora Esmeralda Hernández. Gracias, Carlos. Un saludo para ti y para toda la audiencia de RTBC. Bueno, lo primero que hay que decir antes de entrar en los pormenores es resaltar que hoy lo que está sucediendo en el Congreso de la República es que el Congreso se vio obligado por la presión ciudadana y por la estrategia del Gobierno Nacional, del Gobierno del Cambio, a debatir una reforma, a hablar sobre los derechos laborales que tienen que reivindicarse a la clase trabajadora colombiana porque estaban acorralados. Una clase política que ya había tomado la decisión de hundir la reforma laboral, hoy la está debatiendo o como resultado de esa presión ciudadana. Ahora, hay que decir que es una reforma que, aunque se recuperaron varias cosas que venían de la Cámara de Representantes, como los dominicales y los festivos pagos al 100%, también tiene falencias estructurales que hace que la reforma no sea una reforma de fondo, y son los reparos que estamos presentando y que vamos a defender en la plenaria del Senado. Primero, quedan por fuera los trabajadores del campo. Las familias campesinas que labran la tierra no se reconocen como trabajadores formales, no se reconoce el contrato agropecuario y no se reconoce el jornal rural. Los
aprendices del SENA, ¿qué es lo que pasa? A pesar de que se les paga una mensualidad, no se les reconoce el contrato laboral, el carácter laboral de los aprendices del SENA, y por tanto no tendrán prestaciones sociales como cesantías, como vacaciones, como primas y demás, pese a que ellos cumplen una función, unos horarios y unas tareas muy similares o casi idénticas a un trabajador formal vinculado de manera legal en una empresa. Los transportadores de carga tampoco están incluidos en la reforma laboral, situación que es completamente grave. Se niega que la jornada nocturna empiece a partir de las 6 de la tarde, se aprueba que empieza a partir de las 7 de la noche y lo muestran además ellos como un gran triunfo, cuando realmente ha sido un triunfo de la gente, y vienen aquí a posar de héroes y de salvaderos con algo que ellos mismos habían hundido y que finalmente revivieron, pero que no empieza a 6 de la tarde sino 7 de la noche. Se legaliza el trabajo por horas. Ya está demostrado a nivel internacional y con comparativos internacionales que el trabajo por horas lo que hace es precarizar las condiciones del trabajador y disminuir sus ingresos reales aproximadamente en un 18%, y lo que hacen es meter ese mico en la reforma para legalizar el trabajo por horas. Frente a la licencia menstrual solamente se reconocen casos graves como el de endometriosis, pero quedan por fuera las dismenorreas, quedan por fuera los dolores graves asociados al periodo menstrual, queda por fuera ovario poliquístico y la posibilidad de hacer efectivas las urgencias en estos casos. Entonces, todas estas situaciones hacen que, por supuesto, podamos tener la certeza y la claridad de que esta es una reforma que salió peluqueada, que salió trasquilada de la Comisión Cuarta y que vamos a defender finalmente en la plenaria del Senado. Bueno, ahí está la respuesta. Y esto es lo que toca, que la gente se entere de verdad qué es lo que están haciendo y qué es lo que en realidad están firmando, qué es lo que todavía no ha aprobado, qué es lo que ha pasado de esa comisión. Pero que no, ya es que los medios también ahora la muestran como la redentora. Y si se han dado cuenta cómo ha cambiado el discurso, como ha tenido un cambio, que eso está todo coordinadito, me refiero a Angélica Lozano. El discurso de la mujer, los movimientos corporales, esa chulería que dicen acá en España, la chulería, esa prepotencia con que ahora se manifiesta en los medios y ataca al pacto histórico. ¡Wow, wow, 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 wow! También recordemos que esta señora decía que primero que todo que ella votó para hundir la reforma, ¿no? Y ahora la revive, porque también la habíamos escuchado, alineada con De la Calle, diciendo que era mejor eso, pero después de elecciones. ¿Ah? ¿Qué tal entonces la jugadita? ¿Qué tal la jugadita? Pero esperamos, ¿no?, que la gente, nosotros ya sabemos cómo es, todos nosotros, nuestra comunidad, todo. Pero que aquellos que todavía salen por ahí, gracias, gracias, y los lee uno, aunque serán hasta mismas cuentas de ellos mismos. Gracias, le dice la gente, gracias Angélica Lozano. Bueno, llegamos entonces a las ñapitas, el bonus track, el vendaje que siempre damos acá en nuestros contenidos. Lo que usted ve en la miniatura no es solo lo que encuentra acá en Colombia con C. Por eso nuestros contenidos a veces son largos, pero nos gusta tratar diferentes temas y de la forma que lo hacemos, que a veces nos sale bien, a veces no tan bien, pero he leído en los comentarios que por lo menos les gusta así. Eso es lo que queremos, dar las noticias de otra forma, no tan lineal. No, aunque pues a veces nos falta, ¿no? Pero bueno, lo vamos intentando y gracias a ustedes, a sus comentarios, a sus aportes también, pues vamos aprendiendo qué les gusta, qué no les gusta. Sigo preocupado por el tema de que no me ven, que no aparece mi video o que me veo oscuro. No sé por qué, si es que tenga que ver con las resoluciones o qué. Sin embargo, ahí estaremos atentos y les agradezco que me comuniquen esas anomalías que se presentan a veces. Bueno, entonces, las ñapitas, el bonus track. Primer ñapita, y tiene que ver, por supuesto, con la jornada de Cabildo Popular del día de ayer. Vimos imágenes en la Plaza de Bolívar, vimos imágenes, y esta derecha todavía sigue pensando que estamos hablando de una marcha. Bueno, que piensen lo que se les dé la gana. Lo que sí vimos fue actividades de paro en todo el país. Me llamó la atención una foto que vi del miércoles a las 5:30 de la tarde en la Séptima. Vacío, 3 carros, 5:30 de la tarde, un día entre semana en la Séptima.
vacío, 3 carros. Incluso la foto la sube Fabio Arias, ahí donde queda la sede de la CUD en el Parque Nacional, que normalmente a las 5:30, eso es una chichonera tremenda. Entonces sí se ha visto el paro, la gente cómo ha respondido, los que lo han querido hacer. Muchas veces también hemos visto y denuncias, ayer lo tocamos también en el video, cómo las empresas están tomando represalias contra las personas que quieran salir a participar del paro, ¿no? Hemos visto bloqueos. Y no es que llamemos a los bloqueos, pero son parte también del paro, ¿no? Que se sienta entonces que se está en paro. Obviamente, la orden que dio Gustavo Petro, nada de bloqueos de ambulancias, ni nada de eso, ya sabemos, alimentos, todo ese tema, se pueden hacer bloqueos, volver a abrir la vía, sin violencia, pero es que, entonces, ¿de qué se trata un paro? ¿No? No estamos diciendo acá que cojan a piedra a todos, ¿no? Y que bloqueen, no. Pero ¿de qué se trata entonces un paro? Por eso era que aquí hablábamos. Decíamos, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar? ¿Se van a hacer marchas en las carreteras? No sé, eso era lo que nosotros preguntábamos, porque he de decir entonces, porque faltó como un poco más de pedagogía, entonces ya vamos aprendiendo, ¿no? Que la marcha es una cosa, que el paro es otra cosa, porque eso tenemos también que tenerlo bastante claro, ¿no? Cómo se actúa. Lo importante es que el pueblo se ha manifestado y entonces vamos a ver imágenes. A esta hora, Magisterio y comunidades adelantan una protesta en el puente internacional de Rumichaca en el marco del paro nacional de 48 horas. Estamos de acuerdo y apoyamos las reformas sociales. Aquí vemos. Empleados públicos de la alcaldía de Ipiales, estamos presentes, estamos de acuerdo en todas las reformas que ha propuesto nuestro presidente y estamos en contra de todos los senadores y representantes. Esas son las imágenes que nos llegaron desde, como lo decimos, del puente internacional de Rumichaca y escuchábamos la manifestación. También vimos en Pasto, ¿no? Hubo una marcha hacia el Cabildo Popular. También vimos que en Pasto había muchas reuniones, aparte de esta que estaba en la calle, muchos cabildos populares estaban formados, ustedes no están viendo. Espere que es que estoy escuchando al señor de Ipiales por aquí. A ver, lo apagamos acá y vamos ahora a la ciudad de Pasto. Nariño, como siempre, ¿no? Nariño. Esas imágenes, como lo vemos entonces en la ciudad de Pasto. Espérelo, silencio para pasar a lo siguiente. Dice acá FECODE también, algunos medios y politiqueros creen que lo nacional es Bogotá. Esta es una toma del puente internacional de Rumichaca en Ipiales. Hoy el paro nacional en defensa de las reformas democráticas y progresistas, apoyo total a la consulta popular. En fin, vean, más imágenes allá en el puente de... A poder tocar a nuestro presidente. Compañeros y compañeras, nuestro líder mundial nos necesita como nosotros lo necesitamos a él. ¿Y cómo los necesita? Acatando las directrices de estas movilizaciones. Bueno, más imágenes entonces en ese puente de Rumichaca. Ahí vean la bandera. Muy bien. ¿Qué más entonces tenemos? A ver, de ñapitas. Bueno, pasamos entonces a otro tema y esta noticia también es importante, ¿no? Señores, cuarto golpe contra Lican. ¿Quién es Lican? Recuerdan la cuenta que amenaza a muchas cuentas, a muchas personas, no cuentas, a muchas personas que apoyan el gobierno del cambio a través de X. Es una persecución constante, una red que tienen montada, pues resulta que la cuenta ha sido suspendida. Ahí estamos viendo, licanista, cuenta suspendida. X suspende las cuentas que incumplen las reglas de X. Hágame el favor, hasta ahora, después de tanto que hizo. Dice acá Grupo Aquelarre, cuarto golpe contra Lican, saluden a licanista, esta vez con el proceso penal en contra. Otro duro golpe al libertario que le pedía a Elon Musk que le devolviera la cuenta al reservista Jorge Castillo para que vean que sí los escucha. Que viva la libertad, carajo. Pues ahí está.
le cerraron la cuenta al icanista y entonces aparte también sabemos que tiene un proceso penal en contra. Sabemos también que en Bucaramanga detuvieron al otro campesino, no sé qué, bueno, no me acuerdo cómo es el arroba. Listo, buenísima noticia. Más noticias de estas imágenes que estábamos viendo y hablando de Bucaramanga, pues vean lo que ocurrió también ayer en la ciudad de Bucaramanga. No les puedo poner el audio porque tiene música, pero ahí lo vemos, el mural que borraron, ahí bajando la autopista a Bucaramanga. Cómo la extraño, Bucara hermosa, mire la gente. Si la están viendo ustedes, ahí en la Puerta del Sol, vea, ahí estaba el mural. Wow, Bucaramanga. Cada vez se siente más en Búcara ese movimiento, cada vez se siente que crece esa ciudad hermosa, hombre, siempre gobernada por esos clanes mafiosos que no han hecho más sino enriquecerse, y la ciudad vive también como en una burbuja, ¿no? Una ciudad hermosa, pero también sin fuentes de empleo. Desafortunadamente, Bucaramanga es un vividero, como hizo mi mamá, que después de trabajar en Bogotá toda su vida en Telecom, pues decidió irse a jubilar, ya después de jubilada, a una ciudad pues como Bucaramanga. Excelente decisión. Aquí vemos a Mariluz Serrán, a los que dicen que la convocatoria fracasó. Acá un video de la Puerta del Sol en Bucaramanga el día de hoy. Bueno, ¿qué más, ñapitas? Tenemos a Gustavo Bolívar. ¿Qué dice Gustavo Bolívar? Les hago esta propuesta para rebajar el salario a los congresistas. Ellos nunca lo van a hacer, hagámoslo nosotros. ¿Cómo así que lo que hay que hacer? Les prometo que no falla. Muestre, a ver, Gustavo, ¿qué es lo que nos propone? A ver. Hoy nuevamente el proyecto de ley para bajar los salarios a los congresistas. Una aberración en un país donde queremos acortar brechas de desigualdad. Ellos no han permitido. Esos que votan para que los trabajadores no tengan unas horas extras, un dominical. Esos que trabajan solamente 8 meses al año y 2 o 3 días a la semana por 52 millones, es decir, 37 veces lo que venga un trabajador y 245 veces lo que recibe una persona en extrema pobreza, que son 218.000 pesos. Estas personas nunca se van a querer bajar el salario. Nosotros lo intentamos ya varias veces desde el Congreso. Yo mismo presenté varias veces ese proyecto. Otros compañeros lo acaban de presentar y se acaba de hundir. Pero tengo una propuesta para todos y que yo creo que si nos unimos en este clamor lo podemos lograr muy fácil. Viene una campaña electoral para elegir un nuevo Congreso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un acta muy chiquitica, aquí aparece, donde el congresista nos va a firmar lo siguiente. Yo, fulano de tal, con cédula tal, aspirante a Senado Cámara, me comprometo a impulsar o a votar por un proyecto de ley que limite el salario de los congresistas a 20 salarios mínimos. 20 salarios mínimos de hoy son 28 millones de pesos. Me parece suficiente. A nosotros los congresistas nos dan carros, escoltas, secretarias, pasajes de avión para ir toda la semana a la casa, gasolina, celulares. O sea, no debería ser poquito 28 millones. Así que la forma de comprometerlos es ahorita en las campañas, meternos a sus reuniones, pedir la palabra y decirle, señor congresista, ¿usted está de acuerdo con la rebaja salarial? Seguramente van a decir que sí. Señor aspirante, seguramente van a decir que sí porque en campaña todos prometen nada. Entonces sacamos las hojitas que las vamos a imprimir masivamente por todo el país. Ustedes mismos la pueden hacer y le hacen firmar el comprobante de que él se compromete a rebajarse el salario, a votar por esa ley o a presentarla. Miren, les aseguro que si reunimos lo suficiente, en el primer semestre sacamos adelante ese proyecto. Porque como están las cosas, nunca ellos se van a rebajar el salario. Siempre se pierden, siempre se ausentan de esas votaciones o alegan no poder legislar en causa propia. Así que les vamos a quitar eso, vamos a hacerlo ya masivamente, ponemos el comprobante, se lo llevamos a las diferentes campañas y yo les aseguro que no pueden mentir por una sencilla razón, porque si mienten nosotros les podemos meter un proceso por fraude al elector. Uno puede decirle, señores Consejo de Estado, voté por este congresista porque me firmó este papel, lo mostramos y me engañó. Así que todos van a cumplir y les aseguro que el sueño de bajar el salario a los congresistas se va a hacer realidad. Así que se cortó ahí el video. Ese es el documento, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver si es realidad lo que dice Gustavo Bolívar. Entonces voy a tomar el documento y lo voy a publicar en la ventana de comunidad para que le tomen un pantallazo y si lo quieren imprimir, pues lo hagan, ¿no? Sin embargo, pues también en la cuenta de Gustavo Bolívar, ahí lo pueden descargar.
Así que está buena la idea, pues toca hacer lo que sea, porque esta gente, incluso no sé si 28 millones sea todavía bastante, pero bueno. Listo, vamos llegando al final de este contenido. A ver, sabemos, primero con esta noticia, Gustavo Petro estará en Montería, en la Cumbre Gran Caribe, un encuentro internacional que busca impulsar el desarrollo sostenible, fortalecer la cooperación y avanzar en la integración regional. Es lo primero que decimos ya llegando al final, como les digo, es que tengo a la presidenta de México acá. Pero entonces vamos a pasar también. Santiago Córdoba, ¿qué dice? Contrato de 40 millones de un profesional cualquiera es más escandaloso para los Danieles, Briceño, Samper y Coronel que 52 contratos del hermanito de Angélica Lozano y cuñado de Claudia López por más de 11.000 millones de pesos. Lo seguimos diciendo, ojo con la banda de Coronel, que la banda de Coronel lo que quieren es ponernos a Claudia López, a Fajardo, a toda esta gente. Ya sabemos cómo actúa y por eso lo decimos, aquí no le creemos a Coronel. Aquí sabemos que sus investigaciones siempre llevan un trasfondo, no es una investigación ética. Aquí somos guillenistas, no le comemos a Coronel. Listo, entonces eso también era importante decirlo. ¿Qué más tenemos aquí antes de Sheinbaum? Dejemos acá entonces a Sheinbaum al final y vean esto. A ver, ¿qué dice por acá? Primero el post dice, los bloqueos de todos los días en Bogotá. Muy bravo, ¿no? Vean eso, vean eso. Espere. Ya voy, regáleme 5 minutos que es que por acá está usted, mejor dicho, no hay paso esta mierda. ¿Cómo les parece? Todos los días, y esos bloqueos que, eso sí no le molestan al señor Galán. Hay que ser también miserables, ¿no? Bueno, ahora sí, llegamos al final. Me fui para la cuenta de Gustavo Petro. Ya sabemos que hoy va a estar por allá en Córdoba, o sea que estaremos atentos. Que dice, pero no ha posteado nada desde ayer. Bueno, no ha posteado. No queremos decir que está haciendo nada, que está en otras cosas, por supuesto, pero no ha posteado desde el día de ayer. Listo, entonces ahora sí, cerramos el video con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Dice, ojo a esto, durante 36 años dijeron que si se aumenta el salario mínimo iba a haber inflación. Pues se aumentó el salario a más del doble y estamos en los límites más bajos de la inflación. Escuchemos a Claudia Sheinbaum. Pero una cosa fundamental es lo que ha significado la transformación del modelo económico. ¿Y cómo se echaron abajo los supuestos principios del neoliberalismo? Durante 36 años diciendo que si se aumentaba el salario iba a haber inflación. Pues se aumentó el salario a más del doble y estamos en los límites más bajos de la inflación. Que si aumentaba el salario mínimo se iban a ir las inversiones. Pues el año pasado récord de inversión extranjera directa y este año con todo y los aranceles de Trump siguen llegando inversiones y van a seguir llegando inversiones a nuestro país. Quiere decir que lo que hacía falta en nuestro país pues era cambiar el modelo económico y tener como esencia pues no solamente a un sector muy pequeño de la población, a los de arriba, sino pensar realmente en el pueblo de México y pensar en las y los trabajadores de México, que esa es la esencia de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Dice la OIT y otras organizaciones internacionales que no se ha visto en ningún lugar del mundo los avances laborales que se han visto en México en los últimos años. Por supuesto, el salario justo, el salario digno. ¿Quién diría que en 6 años, 7 años ya, con el nuestro, pues el salario mínimo ha aumentado lo que no hizo en 36 años e incluso antes? Y el otro tema, pues que anunciamos el día de hoy, es la jornada laboral de 40 horas. Todas estas grandes reformas que se han hecho en México han sido por consenso de los empleadores, las empleadoras y los trabajadores y sus representaciones. Queremos que esta también sea una reforma por consenso. Por eso, el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo, para que nos sentemos con empresarios, los
representantes sindicales, las y los trabajadores, para ver cómo vamos a conseguir esa jornada laboral. No se puede de un día a otro, pero lo importante es cómo lo vamos a hacer y que sea por consenso, que sea un acuerdo que nos permita que realmente haya mejores condiciones para las y los trabajadores en nuestro país. Alguien dirá, pues es que a lo mejor no es el mejor momento. No, siempre es un buen momento, siempre, para defender a las y los trabajadores de México, siempre. Inspiradoras palabras, ¿no? A mí en lo personal, Sheinbaum, mis respetos. Bueno, pues ahí nos queda un ejemplo, ¿no? ¿Cómo sí se puede? ¿Cómo se puede llegar y lograr un consenso en muchas cosas? Pues otros países se ha demostrado, en Colombia se demostró algo, ¿no? Ese avance que vimos al principio del video con el tema de esa reforma a la justicia y con el tema que tiene que ver con la legislación para los adolescentes. En fin, ahí queda ese mensaje que podemos copiar, ¿no? De México. Aquí vemos también a Claudia Sheinbaum, ahí está, participemos, aquí lo ven arribita, participemos en la vida todos los días, su programa. Y vieron la puesta en escena, ¿no? Esas mesas, allá la gente y tal. Ha sido clave esas ruedas de prensa, esas mañaneras para que México también logre esa transformación que ya va avanzando y a paso firme. Nosotros también lo vamos a lograr, seguro que sí, lo vamos a lograr. Colombia no se va a quedar atrás y esa gente no pasará, esa gente no va a volver al poder. Pero que nos quede de todo esto lo importante que según la legislación de nuestro país y según nuestro país, lo que tenemos que hacer es llenar ese Congreso de gente decente. Ahí está, que sí se puede. ¡Listo! Abrazotes entonces ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias a todos ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en Colombia con C. Con C de cambio, con C de campesinos, con C de Catatumbo, con C de consulta popular. Miles y miles de bendiciones para todos y para todas y todos. Nos vemos en la próxima. ¡Mua!